Bien, Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Vamos a continuar eh, con el tema que estamos ya próximos ya a concluir, y es el de la introducción al estudio de la Biblia. Ahorita estamos viendo ya lo que corresponde a los manuscritos, como están viendo ahí en la presentación. Y bueno, la sesión pasada estuvimos analizando esto. Les pregunto, mis hermanos, si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, en especial algo sobre hasta aquí. ¿Alguien que quiera preguntar o que quiera comentar? Bueno, vamos adelante. Les comentaba pues de respecto a los manuscritos la importancia que tienen, porque como se decía, es el origen de la Biblia. Es lo primero que se tiene de la Biblia, como por ahí me ayudaron a decir, los fósiles de la Biblia. Y a partir de ahí, como están viendo este trozo que se encontró en el Mar Muerto y que corresponde al libro de Isaías, así eso es lo que queda. Eso es lo que queda del libro de Isaías, que es aproximadamente unos 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo, considerando que cuando se escribió Elías es mucho, mucho más antiguo. Pero eso es todo lo que se tiene. A partir de ahí hay que armar la Biblia. Aquí yo les estoy presentando también de uno de los textos que se pueden considerar una de las Biblias más antiguas que podríamos llamar Biblia. Esta es una página prácticamente, o una página desdoblada de esa Biblia, que es el texto masorético. Y bueno, esto a partir de ahí, como les comentaba, es de donde se va a conformar la Biblia. La importancia de los manuscritos y la seguridad que nos puede dar respecto a la Biblia es que eran copiados literalmente exactamente igual al anterior. Es decir, era una fotocopia exacta, eh, trazo por trazo. Y las reglas eran muy estrictas, muy severas, tanto que si 35 páginas no cumplían con los requisitos, eran quemados o sepultados. Si eran unas poquitas variantes, entonces se les daba a las escuelas para que los usaran como libros de texto, pero esas variantes, mis hermanos, no crean que era que le faltaba una palabra o una letra o algo. No, era tal vez que un símbolo lo habían detectado que nada más llegaba hasta la mitad, por decir así, a la I le faltaba el punto, o a la T le faltaba media barrita, algo por el estilo, ¿no? Ese tipo de errores o de variantes eran las que consideraban imperdonables, no se diga las demás. Entonces podemos considerar, podemos pues entonces considerar la exactitud con que las copias que hoy tenemos son fieles a las antiguas. Eh, yo les comentaba aquí al respecto de uno de los códices, que ahorita vamos a ver precisamente esa, las familias de los manuscritos y cómo están organizados, y que de ahí se compusieron. Yo les mostré en especial este códice de Leningrado porque les estaba mostrando una Biblia que yo tengo interlineal, que es esta Biblia que ustedes deben de estar viendo ahorita. Esta Biblia, en especial, mis hermanos, que corresponde a los primeros 5 libros y que está escrita tanto en hebreo como en español. Tal vez no se note mucho ahí, pero por eso es que es tan abultada. De esta Biblia son 5 tomos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Vamos a decir así, esta Biblia, compuesta en la parte del Antiguo Testamento, pues está compuesta precisamente de ese texto o de ese códice que es de Leningrado,
porque así se le llama. Vamos a ver ahorita por qué se llama así. Y la parte que corresponde al Nuevo Testamento es del texto griego de Nestlé, que es otro manuscrito también muy antiguo, pero diferente. No es que estuvieran juntos, sino que esta Biblia que yo les presento se compuso a partir de dos textos, de uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es este, y de igual manera también es una Biblia interlineal que está escrita en griego. Debo de decirles que no es exactamente el griego original, porque el griego original era un griego popular que se llamaba Koine. Y cuando se escribió el manuscrito de Nestlé, ya ese griego Koine ya era más pulido, ya era diferente. Los manuscritos que todavía quizás conservarían el griego Koine, pues ya no existen. Ya, al igual que otras versiones. Ahora bien, hasta aquí algo que quieran aportar. Si recuerdan, yo les puse un texto de Primera de Crónicas con Segunda de Samuel, y que es un texto muy especial, con la intención de que nos demos cuenta, mis hermanos, de que es necesario, o sea, que no podemos tomar tan a la ligera lo que nos dicen respecto a la Biblia y pensar que pues no hay problema, ya todo está escrito, ya todo se ha dicho y todo se sabe. Y ahí nos damos cuenta que la Biblia realmente tenemos que poner mucho de nuestra parte para tener el entendimiento. Y esa parte, la más importante, es la que nos da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guió a aquellos que la escribieron. De igual manera, a quienes queremos o pretendemos entenderla, pues es obvio que necesitamos también de la guía del Espíritu Santo. Vamos a pasar ahora entonces cómo están clasificados los manuscritos, y aquí vemos en esta tablita, traté de organizarlos porque pues para tener una idea de cómo están organizados. Manuscritos ya vimos que hay más de 5,000, muchos, y eso los que realmente tienen algo de importancia, porque hay miles y miles de manuscritos o de documentos referentes de la Biblia antiguos, y que muchos ya no los han, ya los desecharon. Ahora bien, de todos esos manuscritos que tienen tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, se trataron de organizar, y aquí en esta tablita que están viendo en la presentación es una manera lo más sencilla que se puede hacer de esa organización. Se clasificaron en familias, pero hay que considerar que del Antiguo Testamento realmente no se tienen muchos manuscritos, y del Nuevo Testamento los que se tienen son de fechas muy recientes, y bueno, más bien, a diferencia del Nuevo Testamento, los del Antiguo Testamento son muy pocos en relación al Nuevo Testamento, y pues los que se tienen son relativamente recientes en comparación de la época en la que se escribieron. Los manuscritos del Antiguo Testamento se pueden agrupar en los siguientes grupos o de acuerdo a las siguientes familias. Los talmudistas. Los talmudistas es un grupo de, vamos a decir así, de sabios, de rabinos que se dedicaron a transcribir la Biblia, y pues su nombre viene del Talmud, que es el libro oficial de los hebreos. Ellos eran muy estrictos,
y eran, tenían unas reglas muy estrictas. Por ejemplo, el rollo donde se escribía el libro, donde se transcribía, tenía que ser de un animal limpio en un sentido ceremonial y lo debería, era preparado para uso exclusivo de la sinagoga, no salía de ahí. Además, todas las operaciones o todo lo que se hacía para preparar los manuscritos tenían que ser hechos por judíos, por hebreos. No podía meter un extranjero absolutamente nada, ni podían meter nada de otra parte, es decir, una piel importada o tinta de otro país o el ayudante que aunque sea lo cargara, nada de eso. Todo tenía que ser por los sacerdotes, por los rabinos. Las medidas eran muy estrictas. Cada columna tenía solamente 30 letras. Y pues inclusive hasta la manera como se tenía que escribir era en especial. Cómo se debería de agarrar la pluma y cómo se debería de presionar la pluma también. Además, ninguna letra tenía que ser escrita de memoria, sino que la tenían que estar viendo para poderla escribir. Así de estrictos eran los talmudistas cuando estuvieron elaborando los manuscritos. Ahora bien, otra de las familias de manuscritos fue hecha por los masoretas. Estos fueron más, cabe mencionar que los talmudistas trabajaron entre el año 100 y el año 500 después de Cristo. En cambio, los masoretas, que es otro grupo que procede, bueno, el nombre lo tomaron de una palabra hebrea que significa tradición, que es masora. Y ellos también se dedicaron a transcribir la Biblia o los textos, y a los textos que ellos transcribían se les llamó texto masorético. Ellos fueron los primeros que pusieron, como ya lo comenté la vez pasada, los puntos y las vocales para que se pudiera leer la Biblia, no solamente los que ya sabían, sino cualquiera. Yo les hacía el símil con una partitura musical que tiene que tener la letra y tiene que tener las notas para que se entienda, porque de otra manera, pues no es una canción, no sería una canción. De esta manera, pues entonces, ellos con ese fin le pusieron o le acomodaron puntos, acentuaciones y vocales. Sin embargo, no hay que perder de vista que no lo hicieron a su criterio, sino que también tomaron reglas muy estrictas. Ya las habíamos comentado las veces anteriores. Hubo también otros más que se escribieron en otros idiomas diferentes al hebreo. Y es los llamados de la Septuaginta o los 70. ¿Sí? Adelante. A ver, por ahí escuché una. Ok. No fue nadie. ¿Sí? Les comentaba pues la Septuaginta o los 70 como se traduce en números romanos. Estos manuscritos fueron hechos en Alejandría y fueron hechos traducidos por unos eruditos judíos que les tradujeron del hebreo al griego a los judíos que estaban en la diáspora, es decir, que estaban fuera de su país, y a todos ellos se les llama en la diáspora. Y bueno, este trabajo que hicieron los eruditos judíos dejó plasmada esos manuscritos en griego
que de ahí se compuso los libros o las Biblias que se utilizaron en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Si es que se les puede llamar Biblias, pero hay que considerar que nada más eran una serie de rollos que ya existían del Antiguo Testamento. No estaban juntos, no estaban hechos como una sola obra, sino como una serie de rollos independientes que guardaban en la sinagoga y que de acuerdo al rito, a la ceremonia o a la necesidad lo sacaban y entonces era cuando se utilizaban. De ahí pues podemos recordar el episodio cuando nuestro Señor Jesucristo pide leer en la sinagoga y le dan un libro en donde está la profecía del mismo. Y él les dice al final, esto se ha cumplido. Entonces vemos pues que así era como se usaba o lo que existía en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y es a partir precisamente de aquí de la Septuaginta. También podemos considerar que estaba el texto samaritano, y el texto samaritano, como sabemos, el pueblo de Israel se dividió, se separaron las tribus y una parte se fue a Samaria. Conservaron, sí, lo que correspondía al Pentateuco o a los 5 primeros libros, pero los demás ellos ya no los tienen. Entonces, a estas pues versiones del Pentateuco hechas en Samaria que tenían algunas variaciones porque no era básicamente los mismos que tenían, sino que ya era revisado y no era exactamente el texto original del Antiguo Testamento. A estos textos que surgieron por ahí, que se usaron, se les llamó el texto samaritano. Entonces, aquí, como vemos mis hermanos, ya me había pasado a la otra, esta es lo que se les considera como las familias de los manuscritos del Antiguo Testamento. Pasamos ahora... Pasamos ahora a los manuscritos o las familias de los manuscritos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí hay muchísimos libros más. Y aquí nada más los más importantes son los que ahí aparecen, que ya básicamente son composiciones más completas y que inclusive pues a veces ya tienen incorporados el Antiguo Testamento. Y de esos, las familias más importantes corresponden al texto bizantino o texto Receptus, que era un texto que se utilizó en Constantinopla. Y bueno, prácticamente se usaba en toda la iglesia. Por eso se le llamaba el texto recibido, porque era recibido por todos. No se sabe exactamente cómo fue que se creó este texto, pero se piensa que fue entre los siglos 4 y 8, entre el año 400 y el año 800. Para esa época, para el año 800, ya estaba normalizado, y porque Constantinopla después se llamó Bizancio, ¿sí? Por eso se le llamaba el texto bizantino. El otro es el texto sirio. Este es un poco más moderno y pues se originó en Siria. Se piensa que fue en Antioquía. Y bueno, este tiene de particular que se le llamaba el texto estándar. Algunos eruditos así lo llamaban, porque era el que se usaba, vamos a ponerlo así, en la parte que era de la influencia de Constantinopla,
era el texto bizantino. En la parte más hacia Asia era el texto sirio, pero hacia el occidente, es decir, por allá por arriba, Italia, España, se utilizaba el texto occidental, que son un poco más, son un poco menos que los otros textos y están en latín. De ahí, otro de los importantes es el texto alejandrino. También era de uso muy local, por allá por Egipto, por Alejandría. El otro es el texto neutral, que es compuesto de otros textos y pues algunos dicen que no es tan neutral porque piensan que pertenece realmente a la familia del texto alejandrino. Y por último, el texto cesariano. Estos son las familias de los textos de los manuscritos del Nuevo Testamento. Ahora, aquí les presento, mis hermanos, los manuscritos más famosos. De los 5,000 y tantos que habíamos dicho, estos son los que se puede considerar como más famosos, porque inclusive de ahí tal vez se han compuesto en mayor proporción la Biblia. Y el primero, este manuscrito de John Ryland, se piensa que fue escrito en el 130 después de Cristo. La importancia de estos manuscritos es que existen, están en algún lugar. Y este está en Inglaterra. Estos, hay otro más, el papiro Chester Beatty del 200 después de Cristo, que está en el museo, en un museo en Dublín que se llama, pues no sé cómo se pronuncia, Beauty, algo así, y es este es propiedad de la Universidad de Michigan. Son una serie de códices que están hechos en papiro y que tienen una buena porción del Nuevo Testamento. El otro, el papiro Bodmer II, que es de entre el 150 y 200 después de Cristo, está en la biblioteca Bodmer en Ginebra. Este papiro contiene la mayor parte del Evangelio de Juan y pues es uno de los, inclusive se piensa que es un poco más antiguo todavía. El que sigue, el Códice Vaticano, hecho entre el 325 al 350, está obviamente en la Biblioteca del Vaticano. Este se clasifica con la letra B. Aquí omití decirles que cuando se clasifican los manuscritos se les ponen letras y dependiendo de la importancia son mayúsculas o son minúsculas. Inclusive cuando son muy importantes se les ponen las letras del alfabeto hebreo. Entonces, como vemos, este tiene la B mayúscula, que es de los más importantes. Este tiene casi la Biblia completa. Tiene 734 hojas. Está hecho en vitela. Vitela es de piel. El otro, el Códice Sinaítico. Este Códice Sinaítico es el más importante. Si ustedes ven por ahí, tiene la letra Aleph del alfabeto griego, la primera letra, por su importancia. Aunque algunos lo consideran que es el segundo, no el primero en importancia. A es uno de los manuscritos más antiguos, por ahí de 350 después de Cristo, pero su importancia es porque prácticamente es la Biblia completa. Del Nuevo Testamento solamente le falta una parte de Marcos,
que es del capítulo 16 del 9 al 20, y de Juan del capítulo 7 del 7:53 y el 8:11. Y en cuanto al Antiguo Testamento que tiene, se considera como el más antiguo después de los rollos del Mar Muerto. Y en él tiene aproximadamente la mitad del Antiguo Testamento, unas 300 hojas. Pero no nada más esos tiene, también tiene algunos libros apócrifos, como el Canon de Eusebio, tiene el libro cuarto de Macabeos, la Epístola de Bernabé y una parte del Pastor de Hernas. Y bueno, este códice sinaítico tiene una historia muy interesante, porque se dice que un investigador, un erudito alemán, fue quien lo descubrió en el monasterio de Santa Catalina, en el monte de Sinaí, en 1844. Y resulta que ahí él vio que había un montón de manuscritos en una canasta que los utilizaban para prender la chimenea. Y se acercó a verlos y se dio cuenta que eran unos manuscritos muy antiguos. Entonces de ahí empezó él a rescatar las hojas que llevaba y consiguió rescatar 43. Después consiguieron las demás, y bueno, ahí ese empezó a pasar de unas manos a otras, y total que se pudo completar todo lo que quedaba, porque cuando él lo localizó, los monjes no lo dejaron que se lo llevara. Sin embargo, él dijo que era porque se lo iba a llevar al zar de Rusia, y en esa época el zar de Rusia pues era algo muy muy importante, y de esa manera fue que los monjes cedieron el manuscrito y fue sacado, y de ahí fue llevado a la biblioteca imperial de San Petersburgo hasta 1933, y después el Museo Británico lo compró en 100,000 libras esterlinas. En eso se lo compró el gobierno ruso, y de esto el zar le había pagado, o sea, los monjes no creen que se lo dejaron que se lo llevaran nada más porque se trataba del zar, sino porque el zar les dio un donativo de $6,750. Pero si ustedes ven la diferencia entre lo que le pagaron o le dieron de donativo a los monjes y lo que lo vendió el gobierno ruso al gobierno británico, hay mucha diferencia de $6,750 a 100,000 libras esterlinas. Por esa época, mis hermanos, es el saqueo de los objetos antiguos era muy fuerte. También ahora ya nos hemos dado cuenta, pero cómo se comercializaban. El otro de los manuscritos famosos es el Códice Alejandrino. Este fue uno de los primeros que los usaron los eruditos bíblicos, y por eso tiene la letra A mayúscula. Este está en el Museo Británico. De ahí pasamos al Códice Efraímico, que está en la Biblioteca Nacional de París. Este tiene la letra C mayúscula, poco menos importante. Este es del siglo V, por ahí del 400 después de Cristo. Jaime. Sí, adelante, a ver. Aquí para que los hermanos tengan una idea, dijiste que lo vendieron en 100,000 libras. 100,000 libras lo vendió el gobierno ruso al gobierno británico. Bueno, 100,000 libras esterlinas
en dólares estadounidenses son un equivalente a 130.705 dólares estadounidenses. Ajá. Y para redondear, ¿cuánto sería eso en pesos mexicanos? Es un equivalente a más o menos a 2.640.079 pesos. Sí. Y vamos a ver que lo que le dieron a los monjes pues fueron un poco más de 6,000 dólares, que fueron algo así como 120,000 pesos. Pero bueno, a final de cuentas lo estaban quemando. Bueno, ahí este códice efraímico es muy interesante porque este era lo que se le llama como un manuscrito palimpsesto. Que un palimpsesto es que originalmente tenía escritos bíblicos, pero se los rasparon y escribieron un comentario de San Efraín. Por eso se le llama códice efraímico. Pero pues se le empezó a investigar y se vio que debajo había un texto bíblico. Era muy común que por esa época no era fácil encontrar papel o papiros o pieles donde se escribía. Entonces lo que hacían muchas veces era que utilizaban escritos y los borraban y les escribían encima. Algunos los raspaban, otros los cubrían con algo y luego escribían. Así ocurría también muchas veces con las pinturas. Ustedes deben de saber que muchas pinturas famosas se han descubierto en otras que no tenían ningún valor. Y de esta manera también este códice es curioso, o se le pone aquí, porque es uno que ya había, vamos a decir, está escrito los textos bíblicos, pero encima San Efraín pues le raspó y le puso un comentario, o sea, un escrito de él. El que sigue, el códice Beza, de 450 después de Cristo, pues no es, ya estos, si nos damos cuenta, tiene la letra D, pero el número 05, es decir, dentro de la importancia es el quinto menos importante de los que están catalogados como la letra D. Y este está en Francia, o más, bueno, está en la Universidad de Cambridge actualmente. Ahí se lo regalaron a la universidad. La interesante de este escrito es que está en griego y latín. El otro es el códice washingtoniano o freiriano. Y bueno, pues precisamente es porque está en Washington. Otro de los importantes, tiene la letra W, es el códice clorotomano de 500 después de Cristo, que tiene la letra D, pero el numeral 6, que es de la misma familia del códice de Beza, pero menos importante. También está en la Biblioteca Nacional de París. Y bueno, estos son los manuscritos más famosos. No es tan importante verlos, sino para que tengamos una idea, mis hermanos, de la cantidad de escritos, de antecedentes de la Biblia. Ahora vamos a ver a las versiones antiguas de la Biblia, y las versiones antiguas de la Biblia se pueden considerar de la siguiente manera. Primero están las versiones siríacas. Estas versiones siríacas fue porque, como sabemos, Pablo fue a Antioquía a llevar el evangelio, y es una ciudad que era muy importante para el Imperio Romano. Y bueno, ahí en Antioquía se usaba el griego mucho, y de hecho en casi toda la Siria se hablaba el siríaco, pero pues los escritos que llevaba y todo lo que tenían ahí en Antioquía en griego no había problema, pero para Siria
que no hablaban griego sí habría problema. Entonces ahí se empezaron a escribir algunas versiones en sirio, y estas son las que se le llaman como versiones siriacas. Ya no existen, se tiene referencias a ella, pero hay algunos que todavía por ahí se pueden conocer. Entre las que existen está el diatacerón, es decir, esa no existe, pero sus traducciones a otros idiomas sí se han conservado. Esta es una armonía de los 4 evangelios. Luego está la versión Peshito del siglo V. Esta es quizás una de las más importantes, y ese término, su nombre significa sencillo, porque se trató de hacerlo lo más fiel, lo más sencillo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pero no solamente tenía los libros canónicos, sino que también tenía varias epístolas o varios libros también de otros autores. Otra de las versiones de estas siríacas es la cuarentoniana del siglo II o III, con los 4 evangelios. Y bueno, hay más versiones, como por ejemplo está la versión palestina de Jerusalén, de donde sale la Biblia de Jerusalén, y otras más. Luego siguen las versiones en latín. Las versiones en latín antiguas básicamente había 2, la Itala y la Vulgata. La Itala se escribió en latín antiguo, y pues muchas veces se confunde con la Vulgata, pero no, esta era más antigua que la Vulgata realmente. Se considera la más antigua de todas las Biblias cristianas. De hecho, aunque parecería que se escribió por ahí en Italia, en realidad esta Biblia procede de África, por ahí de mediados del siglo II. Y a ver, adelante, Verónica. Yo pienso que todas las versiones son muy bonitas, y pues por algo que hagan para rellenar, bueno, para llenar la Biblia que ahora nos pertenece. Y nos pertenece porque la han dedicado mucho esfuerzo, mucho trabajo a otras personas anteriores a nosotros, y pues ahora nos es merecedor para nosotros leerla, y pues compadecerse de esas personas que hicieron tanto esfuerzo para que nosotros podamos aprender ahora la Biblia. Y ya está. Así es, bien, gracias. Así es. Y bueno, vemos que esta pues en realidad se hizo en África. Y la otra es la Vulgata. Esta es muy importante, porque la Vulgata fue, vamos a decir así, la Biblia oficial del imperio cuando se oficializó el cristianismo en el Imperio Romano. Entonces se impuso, y de la Vulgata se empezaron a sacar todas las demás versiones. Ojo con esto, esta Biblia es la que dio origen a todas las que hoy tenemos prácticamente. Las otras que tienen aquí versiones antiguas, hay algunas versiones egipcias importantes, especialmente la de Alejandría, y la otra, la última que aparece aquí, la versión gótica. Bueno, esta es interesante, mis hermanos, porque estas versiones góticas en realidad fue llevada muy al norte, y se llaman góticas porque Ulfilas fue un predicador que se le llamó el apóstol de los godos, y él fue a llevar el evangelio hasta Germania, por allá con los vikingos, y de hecho se cree que a partir precisamente de esta versión gótica se pudo, vamos a decir así, cristianizar a los vikingos prácticamente. Inclusive ellos ya pudieron escribir, porque pasó con esta Biblia como pasó con, vamos a decir, los escritos de Chisper, que le dieron
sentido al idioma inglés, así como algunos textos en español que dieron sentido al español. Esa es la importancia de estas Biblias. Y aquí ya, por último, vamos a ver las versiones que están en español a partir de la Biblia. Nada más ya se las voy a mencionar, que las que existen aproximadamente desde las más antiguas. Por el año 1260 se editó la Biblia Alfonsina, Antiguo y Nuevo Testamento. Esa fue hecha por orden del rey Alfonso el Sabio, por eso se llama la Biblia Alfonsina. Luego la Biblia del Duque de Alba, que es el Antiguo Testamento, hecha en 1430. También se le llama la Biblia de los Olivares y versión de Moisés de Ragel. Luego el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas en 1543, que era no solamente el Nuevo Testamento. La Biblia de Ferrara, que hoy hay algunas ediciones todavía que se usan, y fue hecha para los judíos exiliados en España y Portugal. Las traducciones hechas por Juan de Valdés, el Nuevo Testamento de Juan Pérez de 1556 y la Biblia del Oso. La Biblia del Oso en 1569 se editó y es la Biblia Reina Valera. Nada más rápidamente les comento, y por ahí sería interesante que por su cuenta buscaran la historia de la Biblia del Oso y de Reina Valera. Casiodoro de Reina no era español, él era judío, y en esa época a los judíos pues los quemaban, a menos que se convirtieran al cristianismo, y él pues se tuvo que convertir al cristianismo para evitar la persecución. Y pues él fue el que la escribió, y después de que se hizo esta Biblia, se prohibió, pero para que la pudieran editar le pusieron el nombre de Biblia del Oso, porque en la portada pusieron un oso que se estaba trepando a un árbol y no decía que era una Biblia. Entonces, pues así cuando la veían no sabían que era una Biblia, para ocultarla. Y por eso se llamó la Biblia del Oso, que después, pues por ahí de 1569 fue cuando se editó, y en 1602 Cipriano de Valera hizo una revisión y ya le dieron el nombre de Reina Valera. De ahí ya ha habido otras revisiones hasta la última, que es del año 2000 me parece. Mencionar nada más otras como la Biblia de Felipe de San Miguel, Biblia Félix Torres Amat, la Biblia Rivera, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, la versión moderna, la versión hispanoamericana, la Biblia Pablo Benson, que es el Nuevo Testamento realmente, la Biblia Nácar Colunga, que es una versión católico-romana y es muy interesante, la Biblia José Straubirger, la Bover Cantera, el Nuevo Testamento de Toluca, que se editó en Toluca, México, la traducción del Nuevo Mundo, que es la que hicieron los Testigos de Jehová, las ediciones paulinas en 1964, hechas para la Iglesia Católica, la Biblia de Eder en 1964, la Biblia Fuenterrabia, Dios llega al hombre en 1966, y pues ahí todavía hablan otras como la Biblia de Jerusalén en 1967 se editó, y Dios habla hoy en 1970, hasta las últimas que datan ya de muy adelante. Y pues mis hermanos, esto es lo que les comento al respecto de la introducción bíblica general. El siguiente tema que vamos a tratar ya dentro de esta obra es la interpretación, pero esto de la interpretación ya
va a ser básicamente algo que considero muy muy importante, porque como ya nos hemos dado cuenta todo el camino, todo el proceso de la elaboración de la Biblia para que llegara a nuestras manos, para que fuera realmente un texto tal y como lo conocemos ahora, y que no fue así, pero que vale la pena que pongamos toda nuestra atención, porque es nuestra herramienta para alcanzar la salvación, para alcanzar la promesa de nuestro Dios. Y por eso les puse ese texto que es muy polémico, para que nos demos cuenta que no se puede tomar a la ligera. Hay que tener mucho cuidado, tanto para nosotros como para cuando nosotros la usamos para otras personas, porque es responsabilidad, y grande responsabilidad, de cómo se usa. Nuestro Señor Jesucristo hace una advertencia muy seria, pero muy seria al respecto. Entonces es importante pues que entendamos esto, y posteriormente vamos a pasar a este otro tema de la interpretación. Mis hermanos, pues hasta aquí voy a dejar este estudio. Que Jehová les bendiga y les guarde. Jehová, Jesús. Jehová, Jesús, y les